Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar tomando lista la comisión 13. Así que levanta la mano, comisión 13. Aguirre José Orlando. Presente. Bien, José. Alves Karen. Presente. No te veo, Karen. Presente. Sí, te escucho. Ahí recién apareciste bien. Ariane Sturm, Georgia. Presente. Bien, Georgia. Ávila Mario. Presente, profe. Bien, Mario. De Freitas Caetano Nicoli. Presente, profe. Bien, Nicoli. De Sousa Santana Bruna. Presente, profe. Bruna. Presente. Acá. Sí, te estoy escuchando, pero no te veo, Bruna. Apaga y prende. Ahí. Ahora sí, aparece. Filgueira Márquez, Eduarda. Presente. Bien, Eduarda. Moray de Melo Nilsson. Oliveira Silva Lucas. Presente, profe. Bien, Lucas. Vera La Fuente Agustina. Bisnuk Diego. Presente, profesora. Bien, Diego. Wael Duña. Presente. Bien, Duña. Zoilo Delfina. Bueno, baja la mano comisión 13, levanta 14. Cabral Lucas. Presente, doctora. Bien, Lucas. Carus de Barros, Leonardo. Presente, profe. No te estoy viendo, Leonardo. Ahora sí. Bien. Da Rosa Franco. De Lelis, Bárbara. Presente, profe. Bien, Bárbara. Félix Vino, Luis. Hessler, Gabriela. Presente, profe. Bien, Gabriela. López Carla. Presente, profe. Bien, Carla. Martello Cardoso, Luisa. Presente, profe. Bien, Luisa. Moreira Martín. Rubin da Costa Melo Guillerme. Presente, profe. Bien, Guillerme. Segat da Costa Eduarda. Presente, profe. Bien, Eduarda. Sturm Barbosa Natalia. Presente, profe. Bien, Natalia. Siegler Gastón. Bueno, baja la mano 14, levanta 15 ahora. Aguirre Lara.
Presente, profe. Bien, Lara. Brandt Anabela. De Carvalho Mendoza Gabriele. Presente, profe. Bien, Gabriele. Doria Costa Gustavo. Lealdo Reis André. Presente, profe. Bien, André. Gracias. Martins Itatí Marianela. Presente, profe. Bien, Itatí. Perrone Agostina. Presente, profe. Bien, Agostina. Philipsen Valentina. Hola, profe, presente. Hola, Valentina. Razador Rafaela. Presente, profe. Hola, Rafaela. Rati Jasmine. Presente, profe. Bien, Jasmine. Silva Viana Gabriel. Soplan María Juliana. Presente. Bien, Juliana. Silioto González da Silva Suelen. Presente, profe. Te veo, Suelen, pero no te escucho. Acá. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, ahí se escuchó. Bien. Bueno, baja la mano comisión 15, levanta 16 ahora. Bogado Juan Daniel. Bogado Mónica. Presente, profe. Bien, Mónica. Davida Vinicius. De Oliveira Márquez Leonardo. Díaz Daniela. Presente, profe. Bien, Daniela. Dutra Andresa. Mil Juan Matías. Presente. Bien, Juan. Ovejero Xiomara. Presente, profe. Bien, Xiomara. Reynoso Agustina. Hola, profe, presente. Hola, Agustina. Chiafino Camila. Te veo, Camila, pero no te escucho. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Presente. Triadani Jimena. Presente, profe. Bien, Jimena. Wagner Jessica. Presente, profe. Bien, Jessica. Weber Silvia. Bien. Baja la mano posición 16. Ahora levanta 45. Del Monte de Andrade, Bernardo. Hola, profe, presente. Hola, Bernardo. Dos Santos Aldana. Presente, profe. Bien, Aldana. Eke Tamara. Presente, profe. Bien, Tamara. Farías Vieira, Leonardo. Fernández, Luciano. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes, Luciano. Furlaneto, Isabela. Presente, profe. Bien, Isabela. Juliano, Antonella. Presente, profe. Bien, Antonella. Nassel, Axel. Presente. Bien, Axel. Márquez, Mayara. Mendoza, Lautaro.
Poser Ferreira Francieli. Hola, profe, presente. Hola, Francieli. Ribeiro Tainara. Hola, profe, presente. Hola, Tainara. Towet Luca. Bien, baja la mano 45, levanta 46. Acosta Ángel. Barbieri Liz. Presente, profe. Bien, Liz. Bogado Luisa. Presente, profe. No te veo, Luisa. Te escucho, pero no te veo. Apaga y prende tu cámara. Ahí aparece. Bien. Furtado Cordeiro Fernando. Presente, profesora. Bien, Fernando. Biesinski Leal Bruno. Te veo, Bruno, pero no te escucho. Presente, profe. Ahora sí. Bien, Bruno. Ledesma Alarcón Cristina. Lobato Gastón. Machado Anabela. Ribeiro Keffler Danieli. Presente, profe. Bien, Danieli. Rodríguez Hartmut Luciana. Presente, profe. Bien, Luciana. Rojas Carla. Presente, profe. Bien, Carla. Villafañe Ana. Bueno, baja la mano 46, levanta 47. Aguirre Brisa. Presente, profe. Bien, Brisa. Balestra Malena. Presente. Bien, Malena. Fariña Laura. Presente. Bien, Laura. Froger Silveira Juana. Presente, profe. Bien, Juana. Carabín Milagros. Presente, profe. Bien, Milagros. Maisel Paula. Presente. Paula. Núñez Ana Paula. Presente, profe. Bien, Ana. Padilla Dayana. Presente, profe. Bien, Dayana. Iris Laura. Romero Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Cecil Ana Paula. Tomasela Estefano. Presente. Presente. Bien, Estefano. Villalba Mauricio. Presente. Bien, Mauricio. Bueno, baja la mano 47, levanta 48. Alfonso Gonzalo. Corradini César. Da Silva Fabio. De Oliveira Victoria. Presente. Bien, Victoria. Fermani Facundo. Presente, profe. Bien, Facundo. Fraga Antonella.
Concimal de Lima, Presente, Miquellas. profe. Bien, Miquellas. Lucardo de Túnez, Lana. Machado, Marcia. Presente, profe. Bien, Marcia. Meneguello, Luis Eduardo. Pecelato Tobías. Ribeiro, Martins, Mayara. Presente, profe. Bien, Mayara. Siqueira Rodríguez, Gabriela. Presente, profe. Bájate un poquito el barbijo para que se te vea la cara, Gabriela. Ahí está, ahora sí. Tolone, Anarela. Orlando, ¿te tengo que agregar en esta lista? Bien. Bueno, baja la mano entonces 48, ya está Orlando, ya te agregué. Bien, bajen todas las manitos, los que tienen levantada. Dayana, Ana Paula, Mayara, bajen la mano. Fernando. Bueno, voy a repetir los que no dieron su presente, ¿sí? Que fueron entrando mientras tomaba lista. Comisión 13. Moray de Melo Nilsson. Vera La Fuente Agustina. Presente, profe. Bien, Agustina. Zoilo Escófano Delfina. Presente, profe. Bien, Delfina. Comisión 14. Da Rosa Franco. Felizvino Luis. Presente, profe. Bien, Luis. Moreira Martín. Siegler Gastón. Comisión 15. Brand Anabela. Doria Costa Gustavo. Silva Viana Gabriel. Presente, acá, profe. Bien, Gabriel. Comisión 16. Bogado Juan Daniel. Davida Vinicius. De Oliveira Márquez Leonardo. Dutra Andresa. Weber Silvia. Comisión 45. Farías Vieira Leonardo. Márquez Mayara. Mendoza Lautaro. Towet Luca. Profe, ¿qué tal? Soy Bien. Mendoza. No se me escuchó cuando... ¿Qué tal? Ahí recién te estoy viendo y te estoy escuchando. Ah, dale, Bueno, dale. ahí te pongo presente. Muchísimas gracias. Weber, ¿qué pasa? ¿No anda tu micrófono? A ver tu cámara porque tampoco te estoy viendo. Levanta la mano, la manito. No te veo ni te escucho.
Hace una cosa, Silvia, salí y volví a entrar. Bueno, bueno, estaba en Mendoza Lautaro, que ya le puse el presente, y después Towet Luca, comisión 45, que no está. Comisión 46, Acosta Ángel, no dio su presente. Ledesma Alarcón, María Cristina. Lobato Gastón. Machado Anabela. Villafañe Ana. Silvia, ¿ahora te deja? Sí, profe, ahora sí pude. Bien. A veces pasa eso con el sistema. Saliendo y volviendo a entrar se acomoda, parece. Bien. Ahí ya está, Silvia, ya te puse presente. Dale, gracias, profe. Bueno, y comisión 47 no dieron su presente Piris Laura, Ceci Ana Paula. Comisión 48, Alfonso Gonzalo, Corradini César, Da Silva Fabio, Fraga Antonella, Lucardo de Túnez Lana, Meneguello Luis Eduardo, Peselato Tobías y Tolone Anarela. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Bien. Bueno, hoy tenemos que hablar sobre obesidad. Vamos a definir qué es la obesidad según la OMS, cómo se la define, qué factores influyen en esta patología, cómo se regula, ¿sí?, tanto el apetito como la saciedad. Vamos a ver cómo se trata a la obesidad, qué es lo que hay que hacer, y también las cirugías que se hacen en esta patología. Bueno, en eso consiste la clase de hoy. Bueno, ¿cómo se define la obesidad? La obesidad es un síndrome que está caracterizado por la acumulación excesiva de grasa que va a comprometer a la salud. Y para poder definirla se hace uso de un parámetro que es el índice de masa corporal, que se abrevia IMC. Y se aplica una fórmula que es el peso del paciente en kilos dividido la altura al cuadrado. Y la altura debe estar en metros. De acuerdo al valor que nos dé, vamos a ir clasificando. Así, si esta división nos da por debajo de 18,5, vamos a decir que la persona tiene bajo peso. Si nos da entre 18,5 y 24,9, vamos a decir que es normopeso. Si nos da entre 25 y 29,9, ahora se está usando preobeso, pero también se puede decir sobrepeso. Si nos da entre 30 a 34,9, o sea, a partir de 30 ya entramos en obesidad. Si da entre 30 a 34,9, decimos obesidad de clase 1. Si da entre 35 a 39,9, obesidad de clase 2.
Y si da mayor a 40, obesidad de clase 3. Ahí ya se habla de obesidad mórbida, es decir, una obesidad excesiva. Pero la OMS recomienda que no solamente nos quedemos con el IMC, sino que también se haga una asociación con el perímetro de la cintura, porque de esa manera aumenta el valor predictivo para saber si el paciente tiene riesgo cardiovascular. Entonces se asocia para los varones el perímetro de la cintura mayor a 94 centímetros, se dice que tiene un riesgo aumentado de padecer enfermedades cardiovasculares. Y si es mayor a 102, se dice que el riesgo es grave. En cuanto a la mujer, si es mayor a 80, tiene un riesgo aumentado, y si es mayor a 88, el riesgo es grave de padecer patologías cardiovasculares. Bueno, en esto se basa entonces la clasificación de obesidad y riesgo cardiovascular por la obesidad. La obesidad en sí es un problema importante en la salud porque se vio que fue aumentando en todo este tiempo. A partir de 1980 fue en aumento la cantidad de personas que padecen obesidad. Más del 70% de la población padece obesidad. ¿Cuáles son las causas que se asocian a esta enfermedad? La disponibilidad de alimentos con gran riqueza calórica, es decir, que la gente cada vez consume más alimentos con alto contenido calórico, que está dado por las frituras, las hamburguesas, las pizzas, las tartas, justamente como son rápidas y la gente cada vez tiene menos tiempo, entonces eso hace que aumente el consumo de estos alimentos, pero lleva a la obesidad por su gran contenido calórico. Y se acompaña con ello la disminución de la actividad física, es decir, cada vez somos más sedentarios. Entonces esto predispone a la obesidad. A su vez, para que se dé la obesidad, para que se desarrolle, se necesita un componente genético poligénico, quiere decir que hay varios genes que están asociados a padecer obesidad, como así también un componente ambiental, como ser la nutrición, que estábamos hablando anteriormente, la actividad física y la flora intestinal. Bueno, los centros de regulación del hambre y de la saciedad se ubican en el hipotálamo y allí tenemos los núcleos laterales que van a actuar como el centro de la alimentación, así que se van cuando se activan se va a estimular al apetito. A su vez van a emitir impulsos motores para que vayamos a buscar alimento. Los núcleos ventromediales van a ser importantes para el centro de la saciedad y van a conferir esa sensación de placer nutricional que va a inhibir al centro del apetito. Y los núcleos arqueados van a ser aquellos donde van a converger las hormonas tanto de nuestro tubo digestivo como del tejido adiposo para regular justamente o la alimentación o la saciedad. Ahora vamos a ver cómo pasa eso. Así que vamos a tener mecanismos de retroalimentación que van a controlar justamente la ingesta. Cuando nosotros consumimos alimentos y este alimento llega al estómago, que se transforma en lo que se denomina el quimo, eso va a distender al estómago, así que se van a activar los receptores de estiramiento gástrico que van a enviar aferencias vía sensitiva hacia el hipotálamo para inhibir la ingesta. A su vez, el péptido
II y la colecistoquinina también van a inhibir la ingesta, como así también la insulina. El tejido adiposo va a liberar leptina. Cuanto más tejido adiposo, más leptina se va a secretar. Y esta también va a estimular a nivel del hipotálamo para inhibir la alimentación, o sea, el apetito. En cambio, la grelina, que se libera de las células oxínticas del estómago, va a estimular al hipotálamo para que se estimule la alimentación, el apetito. Ahora vamos a ver cómo. Acá tenemos una lista con diversos neurotransmisores y hormonas que van a regular justamente o el apetito o la saciedad. Cuando esa sustancia disminuye la alimentación, o sea, genera saciedad, se dice que es anorexígeno. Ahora, si esa sustancia estimula la alimentación, el apetito, se dice que es orexígeno. Dentro de las sustancias anorexígenas tenemos, por ejemplo, la hormona estimulante melanocito, la alfa-melanocito estimulante. Tenemos a la leptina, a la insulina, la colecistoquinina, la transcriptasa regulada por cocaína y anfetaminas, el péptido simiglucagón, el péptido II. Y dentro de los orexígenos tenemos al neuropéptido I, a la proteína relacionada a Gouty, a la grelina, por ejemplo, entre otros. Bueno, fíjense acá un poquito, ¿sí? Acá tenemos entonces el núcleo arqueado, que es donde van a llegar, ¿sí?, los estímulos para generar o apetito o saciedad. Lo que tenemos acá en rosado serían las neuronas anorexígenas porque van a disminuir la ingesta, y el que está acá en verde serían las neuronas orexígenas porque van a generar apetito. Dentro de acá las anorexígenas van a ser estimuladas por la insulina, la leptina, la colecistoquinina. Van a estimular entonces acá a estas neuronas que mediante PONC, que es la propiomelanocortina, y la transcriptasa relacionada a anfetaminas y cocaína, van a favorecer la secreción de una hormona que es la alfa-melanocito estimulante. Esta hormona se va a unir a su receptor específico melanocortínico, que es el MCR4, y esto entonces va a activar la disminución de ingesta de alimentos, es decir, la saciedad, como así también se aumenta el consumo energético. Y por otro lado, va a inhibir a las neuronas orexígenas para que no se activen y se genere la saciedad, ¿sí?, mediante los receptores MCR3, también melanocortínicos. En cuanto a la grelina, que venía del estómago en los periodos de ayuno, va a estimular a las orexígenas mediante la proteína R-Gouty, el neuropéptido I, para que éstas inhiban a los receptores melanocortínicos y de esa manera genera apetito y disminuye el consumo energético. A su vez también va a inhibir a las neuronas anorexígenas para que no generen saciedad. Entonces de esa manera se va regulando. Bien, entonces podemos hablar de una regulación inmediata de la ingesta de alimentos, que va a estar dada por lo que dijimos, la distensión del estómago vía vagal, porque se activan esos receptores de estiramiento que hacen que se disminuya la ingesta de alimentos.
La colecistoquinina también, que va a generar saciedad, como así también el péptido I, secretado tanto del ilion como el colon, y va a reducir la ingesta. Y la presencia de alimento en el intestino hace que se secrete el péptido sin el glucagón o péptido parecido al glucagón, que va a estimular la secreción de insulina, y es la insulina la que va a actuar sobre las neuronas anorexígenas para generar saciedad. La grelina, que era liberada de las células oxínticas, habíamos dicho del estómago, entonces durante el ayuno va a actuar sobre las neuronas orexígenas para estimular el apetito. Bueno, esa es la regulación inmediata. En cuanto a la regulación intermedia y tardía de la ingesta, se encuentra la disminución de los nutrientes, o sea, no hay nutrientes disponibles, tanto glucosa como aminoácidos y lípidos, entonces eso hace que aumente la ingesta. El frío aumenta la ingesta y el calor hace lo contrario, disminuye, y esto se produce por una interacción entre los sistemas reguladores de la temperatura y de la alimentación en el hipotálamo. A su vez, el hipotálamo lo que hace es vigilar el depósito energético a través de la leptina. Les había dicho que a medida que aumenta la cantidad de tejido adiposo se secreta mayor cantidad de leptina, así que esa es una señal para el hipotálamo porque le está comunicando que hay un exceso de tejido graso, digamos, es decir, de lípidos secretados por los adipocitos. Entonces, de esa manera se inhibe el apetito. Bueno, ¿cuál sería la importancia de estos sistemas de regulación a corto y largo plazo? Con respecto al sistema tardío de regulación, lo que va a hacer es contribuir a que se mantengan constantes nuestros depósitos nutricionales en los diferentes tejidos. De esa manera no tenemos un exceso de nutrientes, como así tampoco un defecto en los mismos. Y el sistema a corto plazo tiene dos propósitos. Uno de ellos es que comencemos a ingerir porciones bajas o menores en cada comida. De esa manera puede transitar fácilmente el alimento por el tubo digestivo, lo hace a un ritmo estable. De esa manera se pueden digerir y absorber óptimamente los nutrientes, como así también evita que la persona ingiera grandes cantidades de comida que pueden saturar los sistemas de almacenamiento metabólico una vez que se absorben esos nutrientes. Bien, se pudo comprobar, habíamos dicho que había un componente genético en esta enfermedad. Se pudo comprobar que hay mutaciones a nivel genético, como por ejemplo una mutación monogénica, quiere decir en un solo gen, del receptor MC4R, que era el receptor donde se unía la hormona alfa-melanocito estimulante para generar la saciedad. Así que hay mutación, hay una malformación de este receptor, por lo tanto eso generaría obesidad mórbida en los niños. También se pudo identificar no solamente esta alteración, sino otras que son menos frecuentes, pero también se pudo observar que había, como ser, por ejemplo, mutaciones directamente en la leptina, es decir, que hay una malformación de esta hormona, por lo tanto no va a ser reconocida por su receptor y no va a poder generar saciedad, o alteración en el receptor de la leptina, como así también en la PONC, que era la propia melanocortina, que también generaba saciedad. Así que esto estaría alterado en algunos individuos. Pero también
hay factores ambientales que influyen, como ser los factores nutricionales, que estuvimos hablando y ahora vamos a hablar en más detalle, el hábito sedentario, que es característico de sociedades avanzadas y envejecidas, cada vez se hace menos ejercicio, y la flora intestinal también influye porque se vio que liberan compuestos bioactivos, que son unos lípidos, que empiezan a interaccionar con los mecanismos de control. Entonces, de esa manera, hace que no se pueda controlar efectivamente esta regulación del apetito y de la saciedad, y entonces generan la obesidad. Bueno, también hay factores psicológicos que están asociados a la obesidad. Empiezan a aparecer, por ser obesa la persona, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, que van a influir en la respuesta al tratamiento de estos pacientes, porque empiezan a tener diferentes conductas frente a la alimentación. Por ejemplo, lo que más comúnmente pasa es que empiezan a tener una ingesta incontrolada. También la ingesta se asoció a estados emocionales negativos, o sea, se sienten mal y comen para sentirse mejor. Otros empiezan a tener adicción a la comida como recompensa. Otros empiezan a padecer el síndrome de ingesta nocturna, es decir, que comen más de noche, y también empiezan a sentir una insatisfacción con la imagen corporal, ¿sí? Se miran al espejo y se sienten mal. A su vez, la obesidad también se asocia con varios problemas médicos y quirúrgicos dentro de las asociaciones con patologías. Se encuentra la diabetes tipo 2. Es decir, que la obesidad es un factor de riesgo para padecer diabetes tipo 2, ¿sí? Y la insulinoresistencia que se genera por la obesidad lleva a la diabetes tipo 2 y contribuye a empeorar el cuadro de obesidad. Así que esto va a llevar a su vez a riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bien, hay diferentes comorbilidades que están asociadas a la obesidad, es decir, diferentes patologías que se asocian a la obesidad. Por lo tanto, el paciente obeso puede tener patologías cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, metabólicas, endocrinas, osteomusculares, renales, genitourinarias, enfermedades de la piel, psicológicas. La obesidad va generando problemas mecánicos porque hay una gran sobrecarga del aparato locomotor, así que se dificulta la movilidad, el realizar los quehaceres diarios. También se limitan los movimientos respiratorios porque empieza a comprimir a la caja torácica. El aumento de tejido adiposo hace que se empiece a aumentar la presión intraabdominal. Entonces esto puede generar apnea del sueño, y la apnea del sueño a su vez va a generar hipoxemia, y esto a su vez va a llevar a problemas cardíacos, y así se van encadenando diferentes sucesos que van agravando el cuadro. La obesidad también se asoció con el cáncer. Por ejemplo,
Habíamos dicho que hay un alto consumo energético, es decir, que se consumen alimentos hipercalóricos, y si a esto le sumamos la disminución de la actividad física, va a generar un balance positivo de energía, es decir, que va a tener más energía de la que necesita. Por lo tanto, va a aumentar la leptina, que esto está asociado con el aumento del tejido adiposo, va a aumentar la insulina y va a aumentar el factor símil insulina, IGF-1, o también llamado somatomedina C. Como dijimos, el aumento de la leptina está asociado con el aumento del tejido adiposo, y al aumentar el tejido adiposo empieza a aumentar tanto el número como el tamaño de los adipocitos, y esto hace que se empiece a generar un proceso inflamatorio en la zona, así que va a llevar a una lipoinflamación. Van a empezar a formarse, a crearse nuevos vasos sanguíneos, así que va a estar más irrigado ese tejido adiposo, y también va a haber una inestabilidad del genoma producto de estas sustancias, estas citoquinas, estas sustancias proinflamatorias. Esto a su vez va a llevar a que se altere la función de la mitocondria, así que se va a alterar la producción energética, y el aumento de la insulina va a hacer que haya mayor disponibilidad de estrógenos que van a evadir las señales supresoras de crecimiento. Esto hace que empiecen a crecer más las células, se empiezan a alterar, y el IGF-1 va a evadir la muerte celular programada, como así también va a aumentar la proliferación celular. Así que todos estos eventos llevan al cáncer de diferentes órganos y tejidos, como pueden ver acá. ¿Cómo se disminuye este riesgo? Evitando conductas sedentarias, o sea, aumentando la actividad física, ¿sí? Comenzando con caminatas de modo progresivo, es decir, poco en los primeros días y se va aumentando cada día, y evitar alimentos con alto contenido calórico, es decir, que tiene que someterse a una dieta estricta y cumplirla. Entonces, de esa manera disminuye este riesgo. La obesidad va a afectar el bienestar emocional debido a la insatisfacción con la propia imagen, ¿sí?, que tiene el paciente de sí mismo. Bueno, y esta producción del cáncer entonces también va a estar dada por la activación hormonal y nutricional, como estuvimos explicando acá, por ejemplo, la insulina, el IGF-1, bueno, los ácidos grasos, como expliqué recién. Bueno, ¿cuál es la principal causa de mortalidad en el paciente obeso? El riesgo cardiovascular. Por eso es que la OMS recomendaba utilizar el parámetro del IMC junto con el perímetro de la cintura, ¿sí?, para poder evaluar este riesgo cardiovascular, que generalmente ocurre una isquemia miocárdica, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, y esto a su vez se ve favorecido por los episodios de apnea durante el sueño, que ya les expliqué anteriormente. No se sabe bien el mecanismo mediante el cual ocurre este riesgo cardiovascular, pero se pudieron identificar aspectos como la lipotoxicidad, que les expliqué recién, la inflamación y el estrés del retículo endoplásmico, que se cree que serían las causas entonces que favorecerían este riesgo cardiovascular, que hace que mal funcionen estas células cardíacas. Bueno, acá le puse una foto, ¿sí?, de cómo es el corazón con grasa visceral, que es cuando se van depositando los ácidos grasos
en el corazón y acá tienen un corazón saludable, ¿sí? La diferencia que hay, esto es lo que va ocurriendo entonces en la obesidad. Esto es lo que hay que evitar, que se vayan depositando los lípidos alrededor de, el músculo cardíaco. El tejido adiposo del paciente obeso empieza a aumentar, tanto en número como en tamaño de sus células, de los adipocitos, como ya les dije anteriormente. A su vez, cuando los adipocitos empiezan a ser más grandes, generan más insulinoresistencia, por lo tanto, se va a predisponer a la lipólisis y eso va a hacer que aumenten los ácidos grasos libres. Cuando aumentan los ácidos grasos libres, estos tienden a acumularse ectópicamente tanto en el músculo como en el hígado, bueno, en el corazón, en las células beta pancreáticas, así que esto es lo que va a llevar a los problemas de lipotoxicidad que estuvimos hablando, la insulinoresistencia, el hígado graso, la cardiotoxicidad, bueno, y la alteración en la disminución de secreción de insulina. Voy a leer el chat que me pusieron algo ahí. Bueno, cuando me aparezca, Liz, la opción. Bien, seguimos. Bien, entonces, en el paciente obeso se va a producir factor de necrosis tumoral que va a favorecer la insulinoresistencia. Y la adiponectina disminuye a medida que aumenta la cantidad de tejido adiposo. La adiponectina mejora la sensibilidad a la insulina. Así que va a aumentar el factor de necrosis tumoral alfa y va a disminuir la adiponectina. Todo esto favorece la insulinoresistencia. Y también va a aumentar los factores protrombóticos, es decir, el PAI-1. Es decir, el inhibidor del activador del plasminógeno. Así que esto va a llevar a que el paciente obeso tenga predisposición a las trombosis. Y esto, bueno, las consecuencias cardíacas a las que llevo. Así que cuando hay un exceso en la dieta de ácidos grasos que consume esta persona, va a aumentar el tejido adiposo, va a haber tanto una hipertrofia como una hiperplasia. Esto va a llevar a la disfunción celular, va a aumentar el proceso inflamatorio, aumentan las citoquinas, los mediadores inflamatorios, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, 8, la proteína C reactiva, que van a actuar en músculo, en hígado, en los adipocitos, disminuyendo la señalización intracelular del receptor de insulina, por lo tanto se capta menos glucosa y va a tener también una hiperglucemia, desencadenando así entonces la diabetes tipo 2. Bueno, acá vemos cómo en la hipertrofia aumenta el tamaño y en la hiperplasia aumenta el número de las células. Bueno, ¿cómo se evalúa al paciente con obesidad? Hay que hacer una buena anamnesis, es decir, una buena historia clínica del paciente. Hay que indagar sobre la historia de su peso, no solamente el actual, sino años atrás, corroborar los factores de riesgo que tiene el paciente y las comorbilidades asociadas, es decir, que otras patologías se están acompañando a su obesidad para poder hacer un tratamiento eficaz. Bien, la pérdida de peso es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa manera aumenta la esperanza de vida, es decir, que la persona vive más tiempo, disminuye la presión arterial y disminuye el depósito de grasa visceral, que es lo que hace que mal funcionen las células en los diferentes tejidos,
mejora las concentraciones plasmáticas de lípidos, aumenta la sensibilidad a la insulina, por lo tanto se normaliza la glucemia, y esto hace también que mejore la coagulación porque no se va a liberar el PAI-1, y también funcionan mejor las plaquetas, como así también mejora la calidad de vida. Así que la pérdida de peso es fundamental para tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando se va a tratar a estos pacientes, ¿qué objetivos hay que tener en el tratamiento? El objetivo fundamental es que disminuya de peso el paciente para que no tenga riesgos en su salud, ¿sí? Que eran todos los que hablábamos anteriormente. A su vez que mantenga esa pérdida de peso, es decir, que no vuelva a subir de peso. Y reducir al mínimo las comorbilidades asociadas con la obesidad, ¿sí? O sea, al bajar del peso se disminuye entonces que se predisponga a padecer las enfermedades que dijimos anteriormente. Pero para que haya éxito en el tratamiento, tiene que haber una gran motivación por parte del paciente, es decir, que el paciente tiene que querer bajar de peso. Si el paciente no quiere bajar de peso, no lo va a hacer. El paciente tiene que querer bajar de peso para que lo logre. Y es fundamental también plantear objetivos terapéuticos realistas, es decir, indicarle bien al paciente que si hace tal cosa va a bajar tantos kilos aproximadamente o que en tanto periodo de tiempo tiene que llegar a tal peso, que si hace eso lo va a lograr. Así que hay que determinarle y especificarle bien al paciente qué es lo que se pretende lograr con lo que se le está pidiendo que haga para que tenga éxito su tratamiento y que vea que es cierto lo que uno le dice. Bien, ahora para poder perder ese peso hay que hacer modificaciones. Esas modificaciones van a ser lograr un equilibrio entre la ingesta, es decir, lo que se consume de alimento, y el gasto de energía, es decir, la actividad física que tiene que realizar ese paciente. En cuanto a las dietas, se dice que la dieta tiene un bajo contenido calórico cuando contiene entre 1.200 a 1.300 kilocalorías día, y que tiene muy bajo contenido calórico cuando consume 800 kilocalorías día. Generalmente hay que lograr una combinación entre la dieta, la actividad física y el comportamiento que tenga el paciente. Por ejemplo, hay que decirle que se establezca objetivos, es decir, que tenga alguna meta y que haga esa meta, que la cumpla. De esa manera se evitan las recaídas. Eso hace que sea más eficaz la pérdida de peso. La dieta sola no hace que baje rápidamente de peso, porque con la dieta se baja de a poco. Así que es fundamental hacer ejercicio. Bien, entonces, en cuanto al tratamiento dietético, para que tenga éxito, se requiere la aceptación de las intervenciones nutricionales que son a largo plazo, que es lo que les decía, ¿sí? En un largo periodo de tiempo porque se va bajando gradualmente. Y va a exigir que la persona haga modificaciones en su conducta, en su estilo de vida. Por ejemplo, que se acostumbre a pesar la comida, de esa manera va controlando efectivamente la cantidad de calorías que consume, y eso previene que gane nuevamente peso. La dieta le tiene que dar los nutrientes esenciales para que no se pierda masa magra
y mantenga la salud, ¿sí? O sea que hay que lograr un balance energético negativo, ¿sí? Que no consuma más energía de la que va a utilizar. Entonces, de acuerdo a esto, lo que se recomiendan son dietas equilibradas. Antes se hablaba de la pirámide nutricional. Luego, esa pirámide nutricional fue reemplazada por este plato que ustedes ven acá, porque es más esquemático, así que la persona puede tener una idea de qué porcentaje tiene que tener de cada nutriente en el plato que va a ingerir. Esto fue hecho por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, ¿qué se recomienda? Que para que la dieta sea equilibrada, tiene que tener una ingesta alta de frutas y de verduras, ¿sí? Como así también tiene que tener una proporción de cereales enteros, es decir que, por ejemplo, el pan y el arroz blanco es conveniente que no lo consuma, porque al ser entero quiere decir que es todo el cereal. Por ejemplo, es conveniente que coma pan integral, ¿sí? Eso sería cereales enteros, arroz integral, fideos integrales, porque esto aporta más fibras, entonces aumenta la motilidad del intestino, como así también disminuye la absorción de colesterol, por ejemplo, así que es más beneficioso que los cereales refinados. En cuanto a las proteínas, el aporte va a estar dado por las carnes, como el pescado, las aves, los frutos secos, que son fuentes saludables de proteínas. Para condimentar, por ejemplo, los vegetales, que utilicen aceite de oliva, aceite de canola, que son grasas saludables, una porción de lácteos, y tiene que restringir el consumo de azúcares, la menor cantidad posible, limitar el sodio, bajo contenido de sodio, y que sea un consumo de alcohol moderado. Si lo puede evitar, mejor. Y bueno, eso se considera una dieta saludable y se tiene que combinar con un estilo de vida activo, es decir, con el ejercicio, como hablábamos anteriormente. Bien, en cuanto a la actividad física, tiene que formar parte de ese cambio de estilo de vida que queríamos que el paciente tenga. De esa manera va a facilitar que junto con la dieta empiece a bajar de peso, como así también va a prevenir la sarcopenia, es decir, la disminución de masa muscular. Hay que decirle al paciente que el aumento de la actividad física le va a traer beneficios, tanto en su metabolismo como a nivel psicológico. Se va a empezar a sentir mejor, con más ganas de hacer las cosas, va a mejorar la sensibilidad insulínica, va a mejorar su perfil lipídico, va a aumentar su masa muscular, eso va a hacer que tenga más fuerza, va a aumentar la sensación de bienestar. Así que es muy recomendable que haga la actividad física. Si le cuesta, que empiece de a poco, pero que haga, ¿sí? Que empiece de a poco y que haga, y que vaya aumentando a medida que ve que lo puede hacer. También hay que tratar la conducta del paciente. Es decir, que hay que decirle al paciente que se acostumbre a leer el etiquetado de las comidas, que vea qué nutrientes tiene, y eso a su vez relacionar con lo que tiene que pesar. Ahí va sabiendo cuánto tiene que comer de cada nutriente, que las porciones que coma que sean pequeñas, que se acostumbre a ingerir fibras, que modifique si puede el estrés laboral, que trate de reducir todo lo que le haga mal, que duerma más horas, que modifique su ambiente social, físico. Todo esto hace entonces que se modifique esa ingesta incontrolada y que pueda manejar el control
de lo que consume. A su vez va a mejorar su autoestima, su imagen, y eso hace que el tratamiento sea efectivo. Bien. Con respecto a la farmacoterapia, los fármacos no son recomendables en todos los pacientes, sino aquellos que tienen un IMC superior a 30 o a 27 si es que está asociado con diabetes tipo 2 o con hipertensión. O bien también se puede recomendar en aquellos pacientes que durante 3 meses no lograron bajar el peso en un 5 a un 10%. Entonces ahí sí es recomendable. Pero si no, siempre dieta y ejercicio, es por lo que hay que comenzar. Bueno, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan para tratar la obesidad? Uno muy utilizado es el Orlistat. El Orlistat lo que hace es inhibir a la lipasa pancreática. Recuerden que esta la vimos la clase pasada, la lipasa pancreática lo que hacía era digerir a los triacilglicéridos y de esa manera entonces no se van a poder absorber. Y al no poder absorberse se van a eliminar con la materia fecal. Así que ese sería el efecto secundario que tiene este fármaco. ¿En quién está indicado? En pacientes entre 18 y 75 años que tengan un índice de masa corporal superior a 30 o a 28, si es que tiene alguna enfermedad asociada, pero como les dije, tiene efectos secundarios como ser alteraciones gastrointestinales por la mala absorción de grasas, o sea que va a empezar a tener esteatorrea porque va a eliminar esa grasa con la materia fecal, va a tener incontinencia y urgencia defecatoria. También va a haber mala absorción de vitaminas liposolubles, ¿sí? Son como efectos secundarios. A su vez, también se utilizaron fármacos que son considerados fracasos farmacológicos, es decir, que no resultaron en la terapéutica para la obesidad, como por ejemplo el Rimonabant y la sibutramina. El Rimonabant es un antagonista de los receptores endocannabinoides CB1 específicamente, y se dejó de utilizar porque los pacientes empezaban a manifestar depresión y se suicidaban. Entonces dejó de darse este fármaco para tratar la obesidad. Y la sibutramina lo que hace es inhibir la recaptación de serotonina y adrenalina, pero causa problemas cardíacos. Entonces también dejó de darse la sibutramina. Se prohibió. Bueno, ¿cuáles son los fármacos aceptados en Estados Unidos? La fentermina, que es este que ustedes ven acá, que no se puede tomar durante mucho tiempo, tiene que ser en menos de 3 meses y tiene efectos similares a la sibutramina, por lo tanto causa problemas cardíacos, hay que estar controlando constantemente al paciente. Otro de los fármacos es la fentermina topiramato, que es este que ustedes ven acá, que disminuye los efectos secundarios por la acción de la fentermina sola, así que es más recomendable, y permite perder entre un 8 y un 11% del peso inicial, pero también hay que estar controlando que no tenga problemas cardiovasculares el paciente y está contraindicado en el embarazo. Y uno que anda mejor todavía es la lorcacerina, que es este, que disminuye la ingesta porque actúa a través del sistema PONC, o sea, de la propia melanocortina, no tiene efecto sobre las válvulas cardíacas, así que de esa manera activa directamente la saciedad.
Y hay uno que es la liraglutida, que en el futuro puede ser que funcione, todavía no. Se está probando que es un análogo de GLP-1, o sea, péptido-similglucagón, que era el que estimulaba a la insulina para que ésta actúe sobre la saciedad. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, se denomina cirugía bariátrica en general a toda cirugía contra la obesidad. El tratamiento quirúrgico, la cirugía, es el tratamiento más efectivo que se observó para la obesidad mórbida, es decir, que tenga un índice de masa corporal superior a 40 o mayor o igual a 35 si es que tiene comorbilidades. Lo que hace la cirugía es favorecer la disminución del peso y que esto se mantenga en el tiempo, así que mejora la calidad de vida del paciente y por ende va a disminuir las comorbilidades, es decir, las enfermedades asociadas. Pero tiene todo riesgo de toda cirugía, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso también. Bueno, acá tenemos los tipos de cirugía que a su vez se clasifican en restrictivas, malabsortivas y técnicas mixtas. Restrictivas es, por ejemplo, el cinturón gástrico o la banda gástrica, ¿sí? Este sería el estómago normal y acá vemos con la banda gástrica o cinturón gástrico, que lo que hace es disminuir el tamaño del estómago, por lo tanto el paciente se sacia antes y de esa manera funciona entonces esta cirugía. No interfiere en el proceso digestivo normal, sino que genera saciedad con antelación. De esa manera funciona. Después están las malabsortivas, que serían los bypass, que es la conexión, por ejemplo, entre el estómago y el yeyuno, donde acá sí se van perdiendo segmentos del duodeno, por lo tanto van a aparecer problemas de malabsorción. Y las técnicas mixtas, como la de Rose en Y, así se llama, por cómo queda luego de la cirugía, que sería este que ustedes ven acá, donde se hace una resección gástrica, ¿sí? Se hace un corte acá, quedaría con una pequeña porción del estómago, y luego se hace la conexión entre el estómago, el bypass con el yeyuno, y seguiría acá conectado el duodeno con la otra parte del estómago para que sigan liberando sus secreciones que van a ir actuando sobre los alimentos que lleguen a esta zona. Bien, ahora, ¿en quién está contraindicado hacer este tipo de cirugías? En pacientes que no hayan recibido tratamiento médico con anterioridad, ¿sí? Es decir, que tuvieron que hacer la dieta, el ejercicio, ver cómo responde. En ese tipo de pacientes sí, si no lo hizo, no va a cirugía directa. Si no se puede garantizar un seguimiento médico adecuado. ¿Por qué? No hay muchos médicos que se dediquen a esta parte de obesidad. Así que se encuentran en diferentes zonas de los diferentes países. Así que el paciente, en caso que vaya a ser sometida a la cirugía, tiene que mudarse al lugar donde reside el médico para que tenga un control constante. O si no, no lo puede hacer, es decir, mudarse un año aproximadamente al lugar donde está el médico para que se puedan hacer controles periódicos, ¿sí? Hay que seguir continuamente al paciente.
Pacientes con alteraciones psiquiátricas no, porque no va a seguir las indicaciones. Pacientes con hábitos tóxicos tampoco, es decir, que tomen alcohol o que se droguen, porque tampoco van a seguir las indicaciones. Y pacientes con enfermedades de mal pronóstico a corto plazo también está contraindicada la cirugía. Bueno, no sé si quedó alguna duda de todo lo que expliqué. ¿Se entendió todo? Sí, me dice Guillermo, Francieli, el resto no dice nada. Supongo que sí. Entonces, bueno, vamos al caso clínico. Bueno, nuestro caso clínico es de un varón de 40 años que pesa 170 kilos. Bien. Dice, se trata de un paciente de 40 años que consulta por obesidad mórbida. El paciente pesa aproximadamente 170 kilos. Refiere que su obesidad comenzó hace 4 años, luego que fue despedido de su trabajo, no habiendo podido reinsertarse en el mercado laboral aún. Entonces pesaba 115 kilos para una altura de 1,70 m. Se refugió en su casa, donde se pasa el día comiendo fundamentalmente sándwich y dulces. Su actividad física es nula, fue notando una progresiva dificultad para moverse, es hipertenso, con tensión arterial 160/100 en forma persistente, refiere elevación de sus glucemias con controles de 118 miligramos de cilitro. El paciente fuma 2 atados por día de cigarrillos rubios, traga el humo. En el electrocardiograma el paciente tiene un índice de Sokolov-Lyon positivo. Ese índice de Sokolov-Lyon se lo puede sacar mediante el electrocardiograma. Lo que está informando es que el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo se saca eso mediante el electrocardiograma? Hay varias formas. Una de ellas es medir la onda S en B1, cuento los cuadraditos, y cuento la onda R en B5 o en B6, y sumo esos valores. Y si me da más o igual a 3,5 milivoltios, o sea 35 milímetros, ahí voy a decir que tiene el índice de Sokolov-Lyon positivo, o sea que me está diciendo que tiene una hipertrofia ventricular izquierda. O sea que ya vemos que tiene una alteración cardíaca este paciente. Refiere dificultad respiratoria, afirma que frecuentemente se queda dormido durante el día, que ronca profundamente a la noche. Su esposa ha dejado de dormir con él ya que no entra en la cama y además no soporta sus ronquidos. Su vida sexual es mínima por sus dificultades físicas. El paciente refiere ser adicto al juego patológico y en los últimos años fue operado de hernia inguinal bilateral y de litiasis biliar, luego de un cuadro interpretado como una pancreatitis edematosa de etiología biliar. Bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo defino obesidad? ¿Qué pusieron ahí? Yo puse que es una síndrome caracterizada por la acumulación excesiva de grasa que compromete la salud. Se define mediante el índice de masa corporal. Bien. ¿Con qué valor de índice de masa corporal decíamos que era obeso? ¿Arriba de 25? ¿Un poco más? 30. ¿Alrededor de 30? Eso, por encima de 30, ¿sí? Porque ahí ya empezaba de clase 1, clase 2, clase 3, ¿sí? Por encima de 30 ya hablamos de obesidad. ¿Y qué nos recomendaba la OMS? Aparte de tener en cuenta el IMC, ¿qué más hay que considerar? La anamnesis de la clínica. No, otro parámetro que hay que medir. La circunferencia de la cintura. Claro, porque eso hacía que, Axel, que tengamos en cuenta que
¿El estado de la obesidad del paciente? ¿O no? Entendí la pregunta. No el estado de la obesidad, sino si tiene riesgo de qué. ¿De padecer un cáncer o...? No, cáncer no. Cardiopatías, profe. Eso era riesgo cardiovascular, ¿sí? Eso me habla del riesgo cardiovascular. Por eso era la recomendación de la OMS. Bien. Segunda pregunta, ¿cuáles son los riesgos que conoce de sufrir obesidad? O sea, ¿qué puede llevar la obesidad? Una insulinoresistencia. Insulinoresistencia, ¿qué más? Hipertensión. Bien, Diabetes. sí, Puede ser también enfermedades respiratorias. bien Camila. Apnea del Sí, sueño. Problemas sí, óseos y articulares. muy bien. Tainara, Cálculos biliares. no te entendí. ¿Cómo, Tamara? Cálculos biliares. Bien, sí. O sea, litiasis biliar sería la denominación médica. Sí. Bien. Y podemos seguir nombrando porque hay más, ¿no? Bueno, tercera dice, ¿qué es el síndrome metabólico? Eso ya habíamos visto. ¿Cómo definimos? Un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y otros problemas de la salud. Muy bien. Bien, esa era la definición, ¿sí?, que habíamos hablado. Y en la 4 nos dice cuáles son los criterios que se aceptan para diagnosticar, que también habíamos hablado de 2 que teníamos que tener en cuenta. ¿Cuáles eran? El del ATP3 y el de la OMS. Muy bien. Así, en general, sin decir los valores, ¿qué es lo que no tenía que tener el paciente entonces para no tener síndrome metabólico? Teniendo en cuenta estos criterios. ¿Cómo, Laura? Obesidad abdominal. Bien, Tensión arterial. bien. ¿Qué más se consideraba? Los triglicéridos aumentados, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? ¿Y la glucemia? La glucemia, bien. La glucemia en el caso del ATPT3, ¿sí? Y el otro, la OMS, no consideraba la glucemia. ¿Qué consideraba? HDL. El HDL consideraban los 2. El ATP3 es el que mide lo de la circunferencia de cintura y cadera. Sí. En cambio, en la OMS, para decir que era obeso, teníamos que tener en cuenta el índice cintura-cadera, o sea, teníamos que medir los dos, la cintura, la cadera, y hacer la división, ¿se acuerdan? Y el IMC. Bien. Y lo que no me están diciendo es la microalbuminuria. ¿Se acuerdan que eso también había que tener en cuenta en el de la OMS? ¿Cuánto de estas alteraciones tenían que tener en el ATP3 para decir que padecía síndrome metabólico? 3 o más. 3 o más. ¿Y el de la OMS? 2 o más. 2 o más. Bien, Agustina. Bueno, la 5 dice, ¿cuál es la etiología del síndrome metabólico? Obesidad, estrés, sedentarismo, factores genéticos y resistencia a la insulina. Bien. ¿Qué relación encuentra entre síndrome metabólico y diabetes tipo 2? La insulinoresistencia y el aumento de la presión arterial.
Bien, recuerdan que eso habíamos visto cuando hablamos en diabetes, ¿sí? Que la obesidad, ¿sí? Hacía que aumente la resistina, esto generaba insulinoresistencia, por lo tanto iba a haber lipólisis, esto hacía que aumenten los ácidos grasos libres, y al aumentar los ácidos grasos libres llegaban más al hígado, por lo tanto aumentaba la formación de VLDL, estas VLDL se cargaban de triglicéridos, y eso hacía a su vez que disminuyan las HDL y que aumenten las LDL pequeñas y densas, que hacían que se vayan depositando en las paredes de las arterias, por lo tanto predisponía a la formación de placas de ateroma y por ende a riesgo cardiovascular, ¿sí? Por el desprendimiento de esos trombos y la consiguiente formación de émbolos que producían las isquemias. ¿Se acuerdan, no? Que todo eso habíamos visto ya. Sí, sí. Bueno, entonces eso estaría relacionado ahí. La 7 dice, ¿qué relación hay entre diabetes, obesidad e hipertensión arterial? Bueno, ahí con lo que les conté sería diabetes, obesidad y la hipertensión, ¿cómo se explicaría? Como la insulina no puede actuar, genera hiperglucemia y el aumento de insulina favorece la reabsorción de sodio a nivel renal, aumentando la presión arterial. Bien, aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal, por lo tanto, esto también atrae agua y eso hace que aumente la presión arterial. ¿Por qué el paciente presenta predisposición a desarrollar dislipemias? Por cuenta de los ácidos grasos libres que puede generar una hipertrigliceridemia. Bien. O sea, el aumento de la lipólisis y también la falta de acción de la LPL1. ¿Sí? Entonces eso hace que aumenten más todavía el kilomicrón y la VLDL. La 9 dice, ¿qué trastornos le puede ocasionar si padece apnea de sueño? La persona ronca mucho Sí. y se despierta varias veces en la noche, entonces por eso también tiene después, está cansado todo el día. Bien. Sí. Y también hipoxemia, ¿sí? Debido a la dificultad para respirar. ¿Qué relación existe entre sufrir síndrome metabólico y la hipertensión? Por la insulina, Sí, la resistencia. lo que habíamos comentado, ¿sí? Que se iba a generar la insulinoresistencia y esto predispone entonces a la hipertensión. Bien, bien, Axel. La 11 dice, ¿qué alteraciones en los niveles de corticoides puede tener un obeso deprimido? Yo tengo que la glucocorticoides va a estar aumentada porque la persona está en una situación de estrés y se considera como inmunodeprimido, entonces genera un estado inflamatorio crónico y va a ser propenso a infecciones. Bien, muy bien. La 12 dice, ¿qué relación hay entre hernias, litiasis y obesidad?
la obesidad llevaba a las hernias? Sí, las hernias están por exceso de peso y aumenta la presión abdominal, y la litiasis biliar por el aumento de colesterol en el hígado, que se pierde por la bilis y favorece la formación de cálculos en la vesícula biliar. Exacto. Bien. La 13 dice, ¿cómo se regula la ingesta a nivel del sistema nervioso central? Integre mecanismos hormonales y de neurotransmisores que estén implicados. Y ahí, a ver, ¿qué pusieron? Teníamos las neuronas anorexígenas y las orexígenas. Las anorexígenas, ¿quién estimulaba? La saciedad. Esas son las que van a generar, ese sería el efecto, va a generar saciedad, pero ¿qué sustancia estimulaba a estas neuronas? ¿La leptina? Bien. ¿Quién La más? insulina, el péptido II. Bien. La colecistoquinina también. Bien. Una vez que se activaban estas neuronas mediante, ¿sí?, el PONC, ¿se acuerdan? Propio, melanocortina y la transcriptasa relacionada, anfetamina y cocaína, la CART, ¿qué pasaba? Favorecían la secreción de ¿qué hormona? ¿Las melanocitoestimulantes? Bien, ¿y estas qué hacían, Valentina? Se van a unir a sus receptores y así es como producen la saciedad. Perfecto. Y a la vez también inhiben a las neuronas orexígenas, ¿sí?, para que no haya apetito. Bueno, ¿y las orexígenas? ¿Quién le activaba? Neuropéptido I. Sí. Una sustancia que venía del estómago durante el ayuno. ¿Cómo se llamaba? La grelina, ¿sí? Esta estimula estas neuronas. Bien. Y esto actúa así, ¿haciendo qué? Que les comenté hoy. Emitían inhibidores, como por ejemplo para los receptores melanocortínicos. Exacto, los También MCR4. justamente inhibían también las hormonas anorexígenas. Bien, entonces de esa manera va a generar el apetito. Bueno, muy bien. La 14 dice, investigue sobre fármacos utilizados para el tratamiento de la obesidad y sus mecanismos de acción. Yo puse que Orlistat es un inhibidor de la lipasa pancreática. Bien. Entonces no se van a absorber los lípidos, pero tenía efectos secundarios. ¿Te acordás cuál, Guillermo? Alteraciones gastrointestinales secundarias, mala absorción de grasas, mala absorción de vitaminas liposolubles. Liposolubles. Bien. Bueno, y después estaban los otros fármacos, ¿sí?, que les conté que también se están utilizando, como la clorcacerina, ¿sí?, que se estimulaba al PONC, entonces de esa manera generaba la saciedad. Bueno, después la 15 dice, consulte las disposiciones actuales del ANMAT sobre los medicamentos como sibutramina y rimonabant como principios activos. ANMAT, es la institución que se encarga de regular todo lo que se puede consumir y lo que no, ¿sí?
Por ejemplo, no solamente se encarga de los fármacos, sino también que controla los cosméticos, controla los alimentos. Bueno, el hecho es que dijo algo sobre la sibutramina y el rimonabant. ¿Qué dijo Anmat sobre esto? Yo tengo la de la rimonabant, que dejó de ser utilizado porque causa adicciones y depresión, pudiendo llevar al suicidio, y la otra no puse. Bien. Y la sibutramina también fue prohibida. ¿Por qué? Causaba problemas cardíacos. Exacto, ¿sí? Así que no se comercializan más estos fármacos. Bueno, segunda parte. El paciente fue internado, se le indicó una dieta hipocalórica e hipograsa, se lo derivó a kinesiología para elaborar un plan de ejercicio pautado y creciente, se prohibió a su familia traerle comida, se lo medicó con antidepresivos y se comenzó terapia psicológica con frecuencia diaria. Se le agregó Orlistat. El tratamiento duró 3 meses, logró bajar 30 kilos de peso, llegó a 140 y se decidió su externación con dieta estricta, ejercicio y apoyo psicoterapéutico ambulatorio. Bien, entonces les pide en la 16 que calculen el GET, que sería el gasto energético total, y el IMC del paciente al momento de la consulta y después del tratamiento. Entonces, al momento de la consulta, que sería 170 kilos, ¿cuánto les dio el GET? Tienen que hacer sin actividad física, o sea, sedentario, porque ahí no hacía ejercicio. Sería peso por 24 por 1,3. ¿Cuánto les da? ¿4.080? No. Eso es el metabolismo basal. ¿Sí? Eso es peso por 24. Tenés que hacer peso por 24 por 1,3, que es teniendo en cuenta que es sedentario. $5.304. Ahora sí, ¿sí? 5.304. ¿Y el BMI o IMC? 39,8. ¿Cuánto? 39,8. No, tenés que hacer 170 dividido 1,70 al cuadrado. 58,8 me dio. 58,8, ¿sí? Que estaría indicando qué tipo de obesidad. ¿De tipo 3? De tipo 3, ¿sí? O obesidad mórbida también se le puede decir. Bueno, y después del tratamiento, que ahí ya tienen que hacer con 140. Pero acá ya hizo ejercicio. Usen el de ejercicio moderado porque no puede hacer ejercicio intenso. Así que ahí sería peso por 24 por 1,4. ¿Cuánto les da el GET ahí? ¿Cómo era el cálculo? Peso por 24 por 1,4. 5.702. 4.704. 4.704. Bien, 4.704. ¿Y el IMC? Ahora es 140 dividido 1,70 al cuadrado. 48,4. Bien, 48,4. Sigue siendo obesidad mórbida porque es mayor a 40, pero se ve que está respondiendo al tratamiento porque van mejorando sus parámetros. Bien, la 17 dice cuál es el objetivo de la dieta hipocalórica e hipograsa. Disminución de los factores de riesgo. Bien, Ah, sí.
Sí, querías decir algo más, Al Axel. ingerir menos calorías y realizar una actividad física, eso ayuda más rápido a la disminución de peso y ahí a la disminución de los factores de riesgo de las personas. Por lo tanto, aumenta ¿qué? Está perfecto todo lo que dijeron. Con eso aumenta ¿qué del paciente? La calidad de vida y la esperanza de vida. Claro, exactamente. Aumentar su calidad de vida y su esperanza de vida. Bueno, la 18 dice, ¿por qué cree usted que el plan de ejercicios debe ser pautado y creciente? Generalmente las personas con obesidad no tienen las mismas, o sea, no pueden hacer los mismos movimientos que cualquier persona, por lo tanto tiene que ser lento, de a poco, pero lo importante es que ya empiecen y que se sientan motivados a hacer algo. Bien, muy bien. Tienden a lesionarse si se esfuerzan demasiado, entonces por eso también hay que ir de a poco. Por ejemplo, las Claro. rodillas se suelen lesionar. Claro, exactamente. Y aparte, este paciente tiene problemas cardíacos. Y para aumentar la masa muscular de forma creciente. Perfecto. Bueno, muy bien, todo lo que dijeron. La 19 dice, investigue sobre las terapéuticas quirúrgicas para la obesidad. ¿Qué resultados dan dichas cirugías? El cinturón gástrico disminuye el tamaño del estómago para que genere saciedad más rápido. Bien. Y hacer una dieta líquida antes de la cirugía porque puede tener rechazo a la cirugía. Sí. Esa era una cirugía. ¿Qué otras había? Y el bypass, que se saca una sección del estómago, haciendo que pueda saciarse más rápido también. Sí. Con el bypass gástrico lo era también que se perdían los segmentos del duodeno Exacto. y eso O daba sea mala que- absorción. Bien, Camila. Sí. Y después estaba la mixta. ¿Recuerdan? Que era la combinación de la resección gástrica. Exacto. Pero que se seguían manteniendo las secreciones digestivas, por lo tanto, no llevaba problemas al absortivos. Bueno, ¿y qué resultados dan estas cirugías? ¿Son beneficiosos? ¿Son perjudiciales? Como se busca que el paciente pierda peso, es beneficioso en ese sentido, llegan a perder a de 8 a 11% del peso que tenían. Pero también Bien. es malo porque después quedan con una mala absorción en la flora intestinal. Y depende qué tipo de cirugía se haya hecho, ¿sí? No todas generaban mala absorción. Pero sí se logra bajar el peso, que es lo que se quiere, ¿sí? Y en un largo periodo de tiempo. Ese es el beneficio que trae la cirugía, pero tiene que cuidarse de por vida, ¿sí? También hacer dieta y ejercicio para mantener ese peso. Y controles médicos diarios. No todos los días, pero cada tanto. Bueno, después dice, consulte la ley de obesidad en Argentina y haga un resumen de los aspectos más importantes de la misma. En Argentina las personas obesas son consideradas personas enfermas y las obras sociales tienen que cubrir los tratamientos que el médico le diga al paciente que tiene que seguir. Claro, porque antes no era considerada enfermedad. Con esta ley sí se la consideró enfermedad, entonces las obras sociales tienen que cubrir los tratamientos. Bien, ¿qué más dice la ley?
que habla de prevención, o sea que hay que divulgar en las escuelas hay que divulgar en las escuelas las charlas sobre la alimentación saludable y propagar información sobre los maleficios de las grasas trans. Exacto, bien. ¿Algo más? También dice que está dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? Para tratar a esta enfermedad, que era lo que regía las obras sociales. Bien, ¿alguna duda o inquietud de todo esto? Bueno, muy ¿Todos los bien, tratamientos entonces, ¿sí? quirúrgicos son irreversibles? Como irreversibles. Es decir, por ejemplo, la banda gástrica es un tratamiento quirúrgico irreversible, es decir, uno no puede deshacerse de la banda una vez aplicada. Sí, podés sacar la banda, porque ese es como un precinto, digamos, que se le pone. Sí, ese sí. Ya el otro, el bypass, no. No, bien. ¿Alguna otra inquietud? Profe, en el caso de obesidad mórbida, ¿el Estado paga por la cirugía bariátrica o usted tiene que procurar en hospitales como particulares? Y depende la obra social que tenga, como todo, ¿sí? Depende la obra social y el porcentaje de lo que cubra. Hay algunas que cubren la totalidad y otras un determinado porcentaje solamente. Eso depende de la obra social. Gracias. Profe, Sí. ¿le puedo consultar algo de otro tema que me quedó una duda? Bien. Chicos, si ya no tienen más, un ratito Valentina, si ya no tienen más dudas sobre este tema, se pueden ir desconectando, ¿sí? Nomás terminó la clase. Sí, Valentina, te escucho. Yo quería saber, cuando hablamos de isquemia se le dice cuando, digamos, por ejemplo, queda el trombo o digamos, cuando algo se tapa, por decirlo de alguna manera, o se le dice al estado en que queda el lugar a donde no llega la sangre. Isquemia es la falta de oxigenación en la célula por la falta de irrigación a su vez, ¿sí? ¿Tá? Eso es la isquemia. Ahora lo que vos estás asociando son las causas. Las causas pueden ser de cualquier índole, puede ser por un taponamiento, como vos dijiste, que puede ser por un trombo, un émbolo, o puede ser porque se lesionó el vaso, entonces la sangre se escapa hacia otra parte y no sigue su trayecto. O sea, las causas son múltiples, pero isquemia es la falta de oxígeno en la célula por la falta de irrigación a su vez. Gracias, profe. Bueno, muy bien, entonces nos vemos No, profe, luego. gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao, profe. Gracias.